Quiero iniciar también pidiendo disculpas por la demora, estábamos dando algunos minutos, tal vez tener una asistencia mucho más amplia, pero digamos, respetando el tiempo de ustedes y digamos, atendiendo también a lo que venimos hoy, vamos a iniciar la presentación de los resultados del Índice de Percepción de Corrupción 2023, ¿no? La presentación del día de hoy, solo como para que ustedes sepan, la vamos a dividir en 3 pequeños momentos, digamos, solo un poco aquí de housekeeping. Yo voy a hacer una presentación yo acerca de algunas generalidades del índice, luego nuestro director Manfredo Marroquín pues entrará en detalle acerca de la medición y cuál es la situación de Guatemala respecto a la corrupción percibida en el mundo, ¿no? Y esta medición muy particular que es el índice, y luego abriremos un espacio en el que podamos interactuar y ustedes podrán hacer preguntas más específicas. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Entonces vamos a presentar, como dije, el Índice de Percepción de Corrupción 2023. Como cambio, don Néstor, no sé si tú me ayudas. Bueno, entonces como algunas generalidades, iniciar planteando que esta es una medición que Transparencia Internacional realiza. Transparencia Internacional como este conglomerado global de organizaciones de sociedad civil que se dedica a combatir la corrupción y promover la transparencia, ¿no? El índice evalúa 180 países y territorios alrededor del mundo, ¿no? Les da una evaluación sobre 0 y 100 puntos a partir de una serie de estándares y una serie de fuentes, digamos, fuentes y metodologías robustas de investigación, las cuales voy a explicar un poco más en detalle. ¿Puedes cambiar, por favor, Daniel? Y esto es muy importante. Quisiera detenerme en estos 3 puntos. Primero, Transparencia Internacional elabora el índice desde 1995. Segundo, toma una serie de fuentes, las cuales son particulares por países, y cruza desde datos cualitativos y cuantitativos para establecer el modelo o la evaluación final de cada país. Y esta metodología robusta y esta consistencia de realizarlo desde 1995 ha hecho que el IPC, o el Índice de Percepción de Corrupción, se convierta en el indicador más utilizado actualmente en el mundo, digamos, para evaluar y para medir la corrupción de los países. Y yo creo que vale la pena mencionar que si bien mide corrupción, la solidez de hacerlo año con año y el mantener la misma metodología ha permitido que tenga la validez que ni siquiera los gobiernos que son evaluados realmente han cuestionado. Ningún gobierno, independientemente de su nota, o el gobierno de turno ha salido a cuestionar alguna vez la validez o la calidad de los datos del índice de percepción en ninguna parte del mundo, ¿no? Y eso es muy importante porque una de las cuestiones muchas veces resulta que uno de los cuestionamientos que se hace, o alguna que son legítimos, ¿no? ¿Por qué medir percepción? ¿Por qué medir percepción? ¿No? ¿Por qué no medir información, por ejemplo, opinión pública? ¿Por qué no medir otros? Y la respuesta es justamente que a partir de esta metodología lo que muestra es justamente que la percepción, si bien es percepción y que como la gente piensa una cosa un día y otra otro día, la metodología permite que se mantenga en el tiempo, ¿no? Y para el caso como de Guatemala, digamos, puede dar cuenta de tendencias de larga data. ¿Podríamos cambiar, por favor? Como les decía, cada país se calcula a partir de un mínimo de 3 fuentes, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, y desde 2012 se utiliza para Guatemala y para este caso para Guatemala las mismas 3 fuentes. Eso quiere decir que también puede empezar a hablar de la validez a través del tiempo, ¿no? La solvencia que le puede dar al cálculo, digamos, la constancia y la robustez de las fuentes de información, ¿no? Esto se hace a partir de investigadores de Transparencia Internacional y evaluadores externos, ¿no? A partir de esto, una vez se publica el cálculo o estos investigadores llegan a un acuerdo sobre la evaluación final, no hay forma de cambiarlo. Y digamos, esto justamente para mantener un poco pues el rigor metodológico. ¿Podríamos cambiar, por favor? Bueno, vamos a hacer les presentamos aquí rápidamente una lámina sobre las fuentes o digamos las manifestaciones de corrupción que mide el índice. Soborno, malversación de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo, digamos, para obtención de beneficios personales, digamos, abuso de poder, en otras formas. ¿Cuál es la capacidad institucional que tienen los gobiernos para combatir la corrupción?
Y eso es mucho de lo que hemos visto en los últimos años, muy particularmente para Guatemala, y de lo que hemos visto a partir del índice, ¿no? Como un instrumento sólido de información, cómo se ha perdido esa capacidad, cómo se ha desmantelado la capacidad institucional para combatir la corrupción, ¿no? La capacidad de control y denuncia interna. Cómo las burocracias crecen o cómo las burocracias se comportan, y en función de ese comportamiento de la burocracia se permiten ciertas prácticas corruptas. El nepotismo, ¿no? Digamos, el nepotismo del nombramiento, digamos, estas prácticas de nepotismo y clientelismo para la asignación de puestos y cargos en la función pública. Cómo los parlamentos, digamos, aquí un poco cómo se aplica la legislación existente en términos de corrupción y manejo y transparencia en las finanzas públicas, rapidito, la protección legal a denunciantes, es decir, garantías que debería generar el Estado para que la corrupción pueda ser combatida desde la ciudadanía y otros actores no estatales, la captura del Estado como tal, digamos, como marco teórico para establecer y metodológico para establecer ese proceso de intereses no estatales cooptando la decisión pública. Y el acceso a información. Sí, con mucho gusto. Podríamos cambiar, digamos, estas son algunas de las, digamos, de las manifestaciones de corrupción, o bueno, las manifestaciones de corrupción que se miden a partir de estas fuentes. Yo la recibo. Y a partir de que usar, como les decía, información cualitativa. Yo con gusto la recibo. Podríamos cambiar. Entonces vamos a hablar de los resultados 2023. Vaya, mami, yo termino esto como en media hora. Esto es bien importante mencionarlo. Primero, un panorama general. Panorama global de los 180 países que se califican en el índice, buenísimo. 2 de cada 3 países, digamos, puntean por debajo. Eso quiere decir que a nivel global, gran parte de la población del mundo, digamos, vive en territorios, vive en países cuyos estados están teniendo un pobre desempeño en lo que refiere al combate a la corrupción. Lo cual es preocupante, digamos, porque nos habla un poco de cuáles son los socios y cuáles son las condiciones que tiene un país como Guatemala a la hora de tratar de combatir la corrupción en un mundo que está conectado por la política, la economía, la cultura, ¿no? Y esto es bien importante. Digamos, no minimiza lo que está pasando en Guatemala, pero también nos habla de, digamos, del panorama global. Eso quiere decir, si 2 de cada 3 países puntean por debajo, miles de millones de habitantes viven en este tipo de condiciones que las que tenemos en Guatemala, ¿no? La puntuación global es de 43 puntos, el promedio, digamos, es de 43 puntos. Para la región, dígase, latinoamericana, se ha mantenido también en ese promedio. Y como ya veremos cuando entremos a ver Guatemala, dentro de este pobre desempeño, Guatemala es de los países que peor se ha desempeñado dentro de la región de Américas, ¿no? El índice divide diferentes regiones y Guatemala está, pues obviamente, dentro de la región América. Que algo particular del índice de corrupción es que incluye a Canadá y a Estados Unidos en la misma región, ¿no? No divide Latinoamérica como tal. Vamos a pasar. Acá están los resultados de los 180 países. Más que aquí esta tabla no muestra necesariamente un ranking, sino el índice en términos de la nota que cada país obtiene. Y esto es bien importante, porque si bien hay una tendencia y es bueno, digamos, compararnos en términos de ranking y en términos de otros países, lo más importante y a lo que debemos tener presente como ciudadanía es cómo el país se desempeña respecto a sí mismo, es decir, cómo el país se desempeña respecto a notas pasadas para hacer cara a cómo mejorar esa nota. Y por ejemplo acá, bueno, la imagen no es necesariamente de alta calidad en esta ficha, pero vamos a ver a Guatemala, que obtuvo 23 puntos, ¿no? Ya vamos a entrar en detalle sobre Guatemala. Pero vamos a ver cómo Guatemala se posiciona en esta nube roja, ¿no?, de alarma dentro de lo que el índice, digamos, califica. 23 puntos de 100 posibles. Y ya vamos a entrar en detalle de lo que refiere a Guatemala. Solo quería como plantear esta gran foto, ¿no? América Latina. Y aquí cuando empezamos a hablar de América Latina, estas dos énfasis, o este énfasis del que hace Transparencia Internacional sobre América Latina, van a ver cómo empieza a tener sentido un poco a la realidad guatemalteca, ¿no? ¿Podrías cambiar? ¿Cuál es la tónica de América Latina? La tónica de América Latina es la falta de independencia judicial. Es decir, la falta de independencia judicial como el elemento determinante
para combatir la corrupción, por el contrario, la falta de independencia judicial como elemento que ha permitido que la corrupción avance en la República. Transparencia Internacional hace énfasis en que la corrupción, digamos, por parte de élites políticas y económicas, goza de gran impunidad. Lo que podemos empezar a ver de este énfasis es cómo el deterioro, digamos, de la capacidad de los gobiernos para combatir la corrupción de los últimos 10 años ha, de alguna forma, transitado una fase de garantizar esos sistemas de corrupción a través de cortar los sistemas judiciales. Es decir, del crecimiento de la corrupción estamos ahora viendo una fase de aseguramiento de impunidad, ¿no? Y esa es la tónica que Transparencia Internacional hace para América Latina este año. La pérdida de los sistemas de justicia, la pérdida de capacidad de los sistemas de justicia para hacer valer la ley por iguales, principalmente cuando se trata de élites políticas y económicas que promueven la corrupción, como estos sistemas judiciales no necesariamente tienen las herramientas necesarias. Un caso de la región, solo valía la pena, digamos, en medio de esto, en medio de este panorama, vale la pena hablar un caso de la región que de 2020 para acá, República Dominicana ha subido 7 posiciones. Cuando vemos el caso de la República Dominicana, lo que ha hecho es justamente eso, fortalecer las capacidades institucionales para identificar la corrupción del gobierno y para denunciarla efectivamente frente a un sistema de justicia independiente. Entonces vemos cómo en un corto plazo, un país con muchos problemas económicos, políticos, y los cuales la corrupción era uno de los principales, ha podido resolver de forma, o ha podido, digamos, ir avanzando de forma eficiente frente al problema de la corrupción. Y era la pena mencionarlo, ¿no? Deberíamos cambiar. Y luego vamos a entrar al caso de Guatemala. Que la tónica aquí es la misma, ¿no? Como durador. Bueno, la tónica aquí es distinta, es justamente lo contrario. Que en el mismo periodo de 4 años en el que República Dominicana avanzó 7 puntos, es decir, creció 7 puntos, pues vamos a ver cómo Guatemala ha perdido puntos casi de forma consistente en estos mismos años. Y entonces para esta parte yo voy a dejar acá a Manfredo, para que pueda, ahora él va a hacer un análisis más puntual de Guatemala y luego vamos a abrir un pequeño espacio para poder tener algunas preguntas. ¿No? ¿What? Buenos días, gracias por atender esta convocatoria. Bueno, efectivamente aquí está el resultado de Guatemala, que es el peor de la historia desde que se mide el índice. Estamos hablando de 23 puntos sobre 100. Nunca habíamos llegado a este número tan bajo. Ahí ustedes pueden ver que el declive se pronuncia mucho desde el 2012, que estábamos con 33 puntos. Ahí hay un medio repunte en el 2014, pero después ya todo es bajada. Podemos ver que el gobierno de Yamatei es el gobierno que prácticamente nos lleva a este número. Bajamos 3 puntos durante este gobierno, desde la gestión de Yamatei, y ya nos posiciona entre los 5 países más corruptos de América Latina. Bueno, lo que hablábamos, por debajo, esta nota de 22 puntos está por abajo del promedio de la región peor calificada de todo el mundo, que es la región subsahariana de África, que tiene 33 puntos y es más que Guatemala. O sea, estamos mucho peor que la peor región, promedio de la peor región del mundo. Es decir, ya estamos prácticamente en niveles de países, vamos a ver, son 23 puntos de 100 posibles, pero la otra medición es el ranking, que es en qué puesto está el país de los 180 que tiene Transparencia. Lo vamos a ver más adelante. Aquí está. En los últimos años, bueno, que abarcan Guatemala, que abarcan los 3 últimos gobiernos, Guatemala perdió 10 puntos. Es decir, es bastante, son 3 gobiernos
gobiernos prácticamente abocados a una política de corrupción abierta, ¿verdad? De impunidad, de procurarse impunidad, cooptando el sistema de justicia. Y aquí vemos cómo en el 2010 estábamos en la posición 91 de esos 180 países y hoy estamos en la posición 154 de esos 180 países. O sea, bajamos 63 posiciones. Eso es realmente es increíble, es impresionante esta caída. Ahí vemos durante la gestión de Yamatei cómo se fue dando esa caída, un punto, hasta llegar a este punto. Nunca habíamos, Honduras siempre había estado entre los 3 más corruptos de América Latina, 3, 4, hoy nosotros empatamos, digamos, estamos los mismos puntos. Aquí está lo que les hablaba, compartimos el lugar 154 como estos países, Azerbaiyán, Honduras e Irak. O sea, países, Irak es un país ya pues, que vive en un permanente conflicto armado. Bueno, Azerbaiyán, que es un país petrolero muy rico, pero con mucha corrupción, y Honduras y Guatemala, que ahora pues estamos en la misma posición. Esta es bien interesante porque lo que quiere mostrar es cómo hay países que en pocos años lograron mejorar su posición, es decir, que no hay imposibles en esto. Si un país realmente hace lo que tiene que hacer, puede repuntar muy rápido en el puntaje. Aquí tenemos Georgia, por ejemplo, en el año 2024 estaba en el lugar 133. Guatemala estaba peor que Guatemala, que estaba en el lugar 122 en el 2004. Y miren, ahora en el año 23 están puestos 53 y Guatemala en 154. Es decir, ese país ahora está con niveles parecidos a los de Europa y Guatemala sigue hundiéndose. Aquí ven que bueno, cuando un país está mal en algo es como un organismo de una persona. Si está malo de úlcera, eso le va a repercutir en otros órganos. Aquí es lo mismo. Aquí, si la corrupción está en altos niveles, pues todos los demás indicadores, como el índice de democracia, ustedes ven, también han ido en bajada, a la baja, capacidad para combatir la corrupción, Estado de Derecho. En estos indicadores, todos ha bajado Guatemala en los últimos años. Es decir, no la caída de un país es integral, así como la subida. Es decir, todo está interconectado, el sistema de justicia, la economía, la política, todo está interconectado y si algo va mal, pues todo lo demás seguramente va a ir. Bueno, estamos en la peor calificación desde que se mide este índice, desde el 95. Estamos entre los 5 peores países peor calificados: Haití, Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y si ustedes ven, estos países son los países que más migrantes expulsan hacia Estados Unidos. Si ustedes ven cuánta gente capturan en la frontera entre México y Estados Unidos, esas son las nacionalidades principales que expulsan gente. Es decir, que la corrupción es una manifestación también de la descomposición del país, y ustedes ven que eso también se manifiesta en migración, es decir, fuga de la gente, porque la gente pues tiene sentido común, sabe que en un país muy corrupto no va a tener oportunidades de mejorar su vida y prefiere fugarse. Es gente que está permanentemente en fuga, como ahora lo vemos con todos estos países. Vamos a ver, ¿no? Sigamos. Estos sí son valoraciones que hace el mismo informe
que los van a encontrar ustedes en el informe de Transparencia Internacional de este año, y es que el Ministerio Público y el Poder Judicial se instrumentalizaron para perseguir actores que combaten la corrupción, dejando al Estado sin capacidad institucional para contrarrestarla. Y además de otorgar a élites y redes corruptas impunidad absoluta por sus acciones. Esto es bien importante. Si querés, sigamos. Porque, bueno, esto ubica ese tema como el principal desafío para el nuevo gobierno. Como vemos, la caída de Guatemala en gran parte tiene que ver con que se perdió la esencia de una democracia, que es los famosos pesos y contrapesos, es decir, que hay organismos de poder que son independientes, que se controlan entre sí para que nadie abuse del poder, y en Guatemala eso se perdió. Se alinearon todos los poderes del Estado bajo un solo mando, en el Ejecutivo, por el gobierno de Yamatei, y eso prácticamente dejó al país muy vulnerable, ¿verdad? Muy vulnerable no solo a la corrupción, sino a la violencia. Pues obviamente la gente percibe, bueno, si a los poderosos la justicia no los castiga, pues hacia abajo el mensaje es: todos podemos ser impunes, ya sea robando, ya sea matando, ya sea delinquiendo. Entonces el mensaje que llega a la sociedad es: bueno, aquí se puede hacer cualquier cosa, que no hay castigo. Hasta ahí. Bueno, todo eso sería un poco la presentación. No tenemos ahora copias impresas para darles, pero si ahorita nos dan el correo, César les puede hacer llegar esta misma presentación para que la tengan ustedes para sus notas. Así que si tienen alguna pregunta, bienvenidos. De pronto, si pudiéramos hablar sobre también el comportamiento del gobierno en año electoral y cómo de manera más abierta la jugada también se dispone a entorpecer la transparencia en las elecciones, la participación de candidatos, y luego, bueno, en la primera y la segunda vuelta, y luego vemos todo el proceso de las cortes, incluso en algún momento del año, la participación del Tribunal Supremo Electoral, ¿no?, para bloquear estas candidaturas y todo eso. Sí. Si podemos hablar también cómo eso puede ser un determinante para el número de ranking que Guatemala tiene para los candidatos. Sí, efectivamente, y en el informe sí se consigna así que el MP, como instrumento de persecución, no del delito, como constitucionalmente debería ser, sino de sus rivales políticos, fue utilizado para eso, precisamente para perseguir rivales, en este caso incluso con la intentona de descalificar las elecciones mismas, el intento de boicotear que asumiera el poder el gobierno que recibió el mayor número de votos en las elecciones, y efectivamente eso puso al país como no había estado nunca. O sea, Guatemala, desde el año 85 que se instauró la nueva constitución, el Tribunal Supremo Electoral mismo nunca había estado en una situación de acoso como estuvo en estos últimos años, sobre todo el último año, precisamente porque el MP fue el instrumento para evitar que lo que aquí conocemos como pacto de corruptos se mantuviera en el poder a través de un intento de golpe de Estado. Entonces sí, todo eso generó un clima que también fue, de alguna manera, tuvo su contraparte. Para Guatemala, de alguna manera, fue positivo en el sentido que llamó mucho la atención de la comunidad internacional, y la presión que ejercieron sobre todo Estados Unidos y Europa fue determinante para evitar ese intento de golpe de Estado. Porque recordemos que hubo misiones de observación de la Unión Europea, de la OEA misma, de otros organismos, y para todos quedó evidente que era una realidad que Guatemala estaba siendo gobernada por una alianza de corruptos.
yo creo que eso, al mismo, bueno, esa intentona de golpe al final le resultó siendo un tiro o la culata al pacto de corruptos porque los expuso ante el mundo. Anteriormente, digamos, el mundo no estaba tan claro de la amenaza que significaba para Guatemala y para la región tener, digamos, un gobierno de mafias al frente, y eso creo que de alguna manera al final se potenció con la presión internacional para evitar este golpe. Pero sí, todos esos factores contribuyeron a que Guatemala llegara a este punto. A mí la verdad me sorprende personalmente que no sea peor el puntaje, porque el deterioro en la capacidad del Estado para combatir la corrupción fue total. O sea, se desmantelaron todas esas capacidades. El MP pasó de ser un organismo que persigue corrupción a perseguir a los que perseguían corrupción, y eso prácticamente nos deja ahora con un escenario donde hay que reconstruir prácticamente todo ese balance de poderes desde el interior de las mismas instituciones, y ese es el reto que tiene el nuevo gobierno, liderar esa transformación, y esperemos que esté a la altura para conseguirlo. De pronto es muy reciente en el año, obviamente acaba de asumir el nuevo gobierno, pero hay desde ya alguna percepción de que el gobierno que acaba de entrar pueda ayudar a que el país en su próximo ranking, en los próximos años, se recupere un poco de estabilidad. Mira, a mí me impresiona mucho el caso de República Dominicana. Subió en 4 años, o sea, una administración del actual gobierno, de Abinader, presidente de Dominicana, subió 7 puntos. O sea, yo no lo habíamos visto en América Latina eso. ¿Y qué hizo ese gobierno? Prácticamente diría 3 cosas. Uno, dejar de ser parte del problema, ponerse en el lado de la solución, o sea, no ser un actor activo pro corrupción. Esa es la primera cosa, que yo creo que este gobierno lo puede conseguir y tiene esa vocación, digamos, de no ser parte del problema. La segunda es hacer transformaciones de verdad radicales en los principales áreas donde son nichos de corrupción. Por ejemplo, todo el sistema de compras y contrataciones del Estado. En Dominicana hicieron una transformación total de ese sistema, lo transparentaron al máximo, lo eficientaron, cosa que es importante porque la transparencia no pelea con que las cosas sean más ágiles, no significa poner más candados, más, digamos, requisitos, sino que lo hicieron mucho más ágil, utilizaron mucho la tecnología para conocer mejor a los oferentes y obviamente a las instituciones del Estado que compran, y iniciaron un proceso de fortalecimiento del organismo judicial de verdad. Es decir, que sí hay un proceso muy fuerte de reforma judicial, y el Ejecutivo sí está, digamos, respetando ese proceso, no se está inmiscuyendo, que era un poco la cultura dominicana, y esas 3 cosas llevaron a que Dominicana en un gobierno subiera 7 puntos. Yo creo que eso lo podría hacer este gobierno perfectamente. Vamos a ver si tiene las capacidades para hacerlo. El presidente de Dominicana, Abinader, eso sí, dio señales muy claras de ubicar gente en todas esas posiciones donde hubo reforma y transformación, a gente con mucha capacidad y mucho reconocimiento. O sea, que no hubiera duda para la población de que esos cambios sí se iban a hacer. Por ejemplo, en el sistema de contrataciones ubicaron a un compañero, pues un amigo nuestro, que era del capítulo de transparencia ya, y él ha hecho toda esa reforma del régimen de contrataciones, pero ubicó gente ya con mucha credibilidad, con mucho peso, mucho reconocimiento, y eso ya le daba mucha confianza de que no estaba hablando
cosas por hablar, sino que estaba realmente comprometido con el cambio. Creo parte de lo que ustedes vigilan, pues, ¿verdad? Todo este ámbito. Está bien, digamos, hablar del Ejecutivo y sus acciones, de llevar transparencia, pero ¿qué otros factores van a vigilar ustedes, al menos a lo largo de estos 4 años, que pueda incidir en mover al país de esa posición? Bueno, mira, aquí juega un rol muy importante los empresarios, por ejemplo, los políticos y los empresarios. Los políticos dedicándose a hacer las reformas que tiene que hacer el país, en términos de reformas, si son de leyes, si son de sistemas, ese es su papel. Y los empresarios prácticamente tienen que ser, por lo menos, dejar, igual que un gobierno con voluntad, dejar de ser parte del problema. Es decir, no ser actores activos de corrupción, protegiendo la impunidad de los poderosos, que es lo que hemos visto en Guatemala en los últimos años, que ha hecho muchos del sector privado. Así que yo te diría que todo, pero como en todo país, alguien sobre su compromiso real de combatir la corrupción y perseguir a los corruptos y a los que promueven esquemas de saqueo, yo creo que la cosa puede caminar. Es decir, si hay ejemplo, los demás lo van a seguir. Y eso es lo que quisiéramos ver. Evidentemente no hemos tenido eso. Los gobiernos hablaban de transparencia, lucha contra la corrupción, pero se dedicaban a hacer corrupción y a generar impunidad. Entonces eso hizo que los empresarios y muchos actores pues cayeran en ese cinismo político de también hablar de transparencia sabiendo que ellos eran parte activa de los negocios de corrupción. Entonces eso es lo que, pero eso se rompe con liderazgo y ejemplo. Eso es lo que quisiéramos, pero no. El factor humano, ya que se avecina este año, es clave para algunas comisiones de postulación, para algunos cargos, clave. Esa va a ser la primera señal de si el país va a cambiar o no va a cambiar. Si vemos que este proceso para seleccionar a la nueva Corte Suprema de Justicia en los próximos meses está viciado de nacimiento, si vemos a las mismas redes de traficantes, de influencias ahí presentes, eligiendo a quienes van a salir prácticamente ya electos, porque ellos los han preseleccionado, Guatemala no va a tener reforma de justicia. No, entonces, sin ese pilar de reforma de justicia, ya el país podemos decir que está condenado a mantenerse en esta tendencia. Tal vez podemos aspirar a no seguir cayendo más, pero a repuntar no. Pero es muy importante eso, yo creo que va a ser la primera señal, todos señales. Si hay un cambio en el Ministerio Público o no, esa es la primera, y si hay un cambio, no de personas, sino realmente de liderazgo que quiera reformar el sistema de justicia en la nueva Corte Suprema de Justicia. Si eso no se da, ya podemos hablar de que el país va a quedarse donde está. ¿Y la elección de gobernadores será clave para esto también? Bueno, al final todo es clave, pero eso yo creo que al final no tiene el peso que tienen las otras dos temas que hablamos, porque al final los gobernadores en Guatemala son nombrados, no son electos como en otros países, no tienen autonomía para manejo de recursos, digamos, es un delegado del presidente, un delegado personal del presidente, y no como en otros países donde el gobernador pues tiene su gobierno, gobierna un departamento, un estado. En Guatemala prácticamente el gobernador es un vocero del presidente en un territorio, pero no tiene autonomía de recursos, no tiene esas funciones que le dan las constituciones en otros países. Pero no podemos subestimar si esperamos el comportamiento más o menos recto de la cabeza del Estado, de la
Claro, ya sabemos que el procedimiento para elegirlos es complejo, que el gobierno está entrando y no domina por completo ese proceso, pero yo creo que es el ejemplo. Y el ejemplo, si por ahí se cuelan gobernadores que no siguen la línea presidencial, yo creo que el presidente pues no puede determinar 100% elegir al que quiere, porque hay un proceso previo, pero sí puede destituirlos cuando se le dé la gana. Entonces, cuando estén haciendo una mala función. Entonces, el mensaje ahí tiene que ser: el primer gobernador que dé manifestaciones de torcerse en el camino lo debería de destituir inmediatamente. Gracias. Gracias. ¿Ustedes cómo van a vigilar ese punto de corrupción? Un conocido trabajaba en una dependencia del gobierno. Antes de Coñamatey, pagaban el 20% por los contratos. Llegó Jimmy, con Jimmy 20, Coñamatey 40. El director llevó hasta su cocinera porque desayunaban y cenaban allá. Sí, eso se volvió prácticamente ya en todo el estado. Hay dos fenómenos muy grandes. Uno es, digamos, la corrupción como robo de recursos directamente, con sobreprecios de lo que se compra. Y el otro gran fenómeno que se dio en los últimos 4 años es el ensanchamiento de las plazas en el estado. Prácticamente acaba de salir un dato que se duplicó en los últimos 4 años las plazas en el estado. Es decir, son plazas dadas por favores políticos, por clientelismo, y que no son necesarias. Entonces estamos pagando una planilla de gente por recursos que se fugan de miles de millones, que son innecesarias. Pero ese es el trabajo que debería estar haciendo ya cada ministro, con instrucciones claras de determinar cuáles plazas son innecesarias y tener una respuesta de cómo va a depurar su ministerio. Eso creo que es una de las acciones primarias para romper con todos esos vicios que tú señalas, porque ayer vimos que la Contraloría despertó y sacó un casito de 60 millones en la SOCEP, que es mucho más grande que eso, en donde le robaban prácticamente los alimentos que debían de llegar a orfanatorios. O sea, le robaban la comida a los niños. Es decir, como esos casos hay en todo el estado. Pero necesitamos otra vez ahí controles, la Contraloría, hay que irla a despertar, ¿verdad? Con un shock, para ponerle ahí uno de esos que ponen cuando se quiere revivir a una persona de un ataque. Bueno, ese es trabajo también del gobierno central, del presidente. Y decir, ¿usted va a seguir dormido o va a despertar? Porque aquí necesitamos un contralor que esté despierto, bien despierto. Pero, por eso te digo, mucho tiene que ver con el liderazgo, que se marquen las pautas de por dónde tiene que ir el combate a la corrupción. Como vemos, va por muchas líneas, ¿verdad? Pero si hay un buen plan para distribuir tareas y exigir resultados, yo creo que la cosa puede ir bien. Y más preocupante es lo que hablábamos del sistema de justicia. Si no hay señales de que eso se va a depurar y se va a limpiar, Guatemala ya va a seguir estancada, está condenada a seguir estancada. Y por lo tanto, las señales de impunidad van a seguir. Porque todos esos casos como el que hablabas son multiplicados por millones, o miles, porque la gente sabe que tiene garantizada la impunidad, no tiene temor al castigo. Ese es el problema. Bueno, si quieren, no sé si hay más, si no, yo los vamos a invitar a una reflexión. Mucho gusto. Con los amigos que llegaron tarde lo podemos hacer, no vamos a hacer presentación. No, un resumen. Sí, nada más. Manfredo, ¿cuántos puntos tendría que? Es imposible ahora.